Bueno, ya está Clara García, como les había dicho. Clara, gracias por esta diferencia para con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá, Paulino, gracias. Sé que son horas de muchísimo trajín, así que valoro doblemente. Lo primero, escuchó al presidente, supongo, Alberto Fernández, estaba aquí ya sentada, escuchó a la vicepresidente. ¿Qué está viendo del gobierno? Bueno, primero que no me gusta ni que nos griten ni que nos reten. Creo que la política tiene que tener una humildad y un entendimiento de los problemas de la gente. Creo que es una política que se hablaba entre sí. Políticos de un extremo hablándole a políticos del otro y la gente diciendo: mi problema es que me quedé sin trabajo, que mi comercio cierra, que la inflación no me deja comprar las cosas, que mi sueldo no me alcanza, que no tengo futuro para mis hijos, y me parece que de eso se habla poco, o en todo caso se habla en clave comentarista. Y no resolutiva, digamos. Y claro, yo soy fuerte defensora de la política, pero en clave responsable de políticas de gobierno. Ahí habló del día 101. Bueno, ¿cuál va a ser la discusión? Usted, si llega al Senado, ¿qué discusión quiere? Bueno, primero que no quiero que se hayan frenado las exportaciones de carnes porque vengo de una provincia activa, trabajadora, con campo a cielo abierto y frigoríficos. Segundo, no quiero que hayan transado una hidrovía que le quite trabajo ni a mi provincia ni a ninguna. Quiero una geopolítica que nos ponga en el centro del desarrollo. Quiero que la salud pública vuelva a ser una prioridad, no con vacunatorios VIP ni con gente de fiesta mientras alguien adentro se cuidaba para no contagiarse. Mirá, quiero cosas básicas que me hagan sentir que como política no estoy divorciada de la realidad. Porque creo que a veces... ¿Usted lo ve divorciado de la realidad? Sí, claro, este discurso lo fue, un discurso... vuelvo a decir, para los propios, que quizá no esté mal, pero falta la acción concreta, la mesa de diálogo. Mira, cuando en política tu objetivo es derrotar al adversario, y por lo que escuché, más que un adversario es un enemigo, ¿cómo después haces las políticas a largo plazo, en el día 100 o en el día X? Las políticas a largo plazo se hacen con respeto. Sí, me sorprendió cuando Alberto Fernández habló del ejemplo y entonces citó a Tita, Tati y Estela, madres de Plaza de Mayo, abuelas, y finalmente también a Pérez Esquivel. Me sorprendió porque justamente habló del ejemplo. Bueno, si hay alguien que ha fracasado en la ejemplaridad, es el presidente, a propósito de lo que hemos visto de imágenes, festejos, etcétera, en su propia casa, que es la casa de todos los argentinos, Olivos, la que tiene circunstancialmente prestando un servicio. Y usted, no me pasa inadvertido, creo que se cumplen 4 meses. Hoy, 4 meses. Es la esposa de alguien que gobernó la provincia de Santa Fe, que era presidente de la Cámara de Diputados, y que no tuvo en tiempo y forma la vacuna, que no buscó ningún atajo para conseguirla. Y el gobierno hoy lo que le dice, el presidente, es que fueron a buscar todas las vacunas posibles, sin ningún sesgo ideológico, y que pese a todo hicieron todo lo que tenían que hacer y que fue muy exitosa la campaña de vacunación. ¿Qué siente? Bueno, siento una gran incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre la vida personal y la vida política, entre las declaraciones de campaña y el hacer en gestión. La vacunación debió ser impecable y debió ser con reglas muy claras para las prioridades. El que debía tenía que estar vacunado y el que no, esperar su turno. Entre tanta gente, seguro no lo nombró a Ginés, a quien debió, en fin, hacer casi volar por la ventana. Ahora, ¿habrá sido solo Ginés? ¿O qué hay detrás de lo que no nos cuentan respecto a estas faltas de ética? Mira, yo no quiero que sea una excepción que Miguel no se saltó la fila. Yo quiero un país, trabajo y me sacrifico por un país donde esa sea la regla y donde caminemos, a ver, de manera más transparente y más libre. Yo no sé si todos los que están de ahí se fueron manejando su auto o si tenían custodios que los cuidaban o si van al súper a hacer las compras. Yo quiero esa política. ¿Usted cree que todo eso que no hacen es parte de la desconexión? Sí, claro. Que viven en una especie de burbuja. En un microclima, exacto, en un microclima. Además, cuando solo escuchás a los que piensan como vos y te dirigís como en este acto, solo a ese, en fin, grupete que te apoya sin pensarlo. Casi o a como fe religiosa, digamos. Casi, bueno,
La religión la respeto, pero en esto Sí, digo, sí. la política tiene que nutrirse de lo diverso, tiene que nutrirse de otras voces y no nos tiene que dar escozor, muy por el contrario, llegar a acuerdos para solucionar las cosas de la vida cotidiana de la gente. Quiero compartir con usted mucho de lo que ha pasado respecto a Santa Fe aquí en los medios nacionales. No me pasa inadvertido que Rosario ha sido un tema durante el gobierno socialista durante muchos años. Que incluso hay un juicio que la justicia provincial pudo llevar adelante por el compromiso del gobierno provincial además. Siempre fue un tema la apoyatura del gobierno nacional sobre un delito federal como es el del narcotráfico y qué se hacía. Vamos a hablar de todo eso, pero este es el contexto en el cual todo se circunscribe ahora en una discusión que hasta no tiene ni sentido político, como le decía ayer, y hoy se lo recordó el propio Perotti a la propia ministra Frederick y por elevación al presidente. Perotti que no estaba allí. Por otra parte, hoy en Tecnópolis. Cuando ni siquiera el gobierno nacional, en campaña, 4 días de las elecciones, manda refuerzos de Policía Federal, al menos como para hacer de cuenta que, en medio de la ola de inseguridad, muertes y sangre que atraviesa Rosario. Parte de todo eso en un compendio como este. Y me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que el presidente está diciendo. Está diciendo hay una situación diferente, hay una situación que requiere de una presencia y de un acompañamiento, porque lo que allí acontece no es lo mismo que pasa en cualquier otra jurisdicción nacional. Me parece que en esto no hay titubeos. Si se necesita ayuda, se necesita ayuda. Y ayer llegaron refuerzos. Entonces a veces cuando aparecen estas explicaciones de querer comparar y demás, no se compara lo que nos pasa a nosotros. Y la necesidad de acompañamiento y de ayuda es la que entiende el presidente. Sí, me parece que no sabe contar la reta. Ellos, mira, el 9 de abril de este año, del 2021, se publicó en el diario Clarín un informe sobre hechos delictivos y incluyendo tasa de homicidios. Y ellos mismos ahí anuncian que hubo un ascenso del 22% en los homicidios en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hubo un 22% de incremento de la tasa de homicidio, ¿sí? ¿Cuántos muertos cada 100.000 habitantes? Durante el 2020, ¿sí? Y en Santa Fe hubo un incremento de 8.9% de tasa de homicidio. Nunca dije que la tasa de homicidio de la ciudad era más alta que la de Santa Fe, porque obviamente no es así. ¿Qué opina? Que están banalizando un tema tan grave como el delito complejo, que lo que necesita no es la pelea de una ministra con un gobernador o con un jefe de gobierno, necesita sentarse a trabajar en una mesa. El delito complejo nos gana mientras ve esta desorganización, esta falta de planificación en serio, esta falta de inversión estratégica. Tenemos que tener inteligencia, una justicia fuerte, policía bien equipada, programas sociales que contengan a estos chicos que caen en la violencia. Pero si lo que más te importa es pulverizar a tu adversario, ¿cómo te sentás a trabajar en esto? Te hago esta observación. Dijo que llegaron efectivos anoche. Ayer. ¿Sabés cuántos? 160. ¿Sabés cuántos policías tiene Santa Fe? 22.000. ¿Podemos pensar que 160 en 22.000 van a ayudar a algo? O sea, deberían ser no menos de 300, 400, por lo menos. Lo que debería ser, más allá del número, es decir, si hay rutas que conectan con países limítrofes y delito, gendarmería. Si hay ribera fluvial. Como en el puerto aquí en Buenos Aires. Como en el puerto en Buenos Aires. Si hay ribera fluvial, 800 kilómetros tiene Santa Fe y 25 puertos, ahí prefectura. Si hay ciudades con un volumen delictivo que requiere justicia federal, policía federal y cárceles federales, que por otra parte, bueno, no se construyen ni se han inaugurado, digo, los juzgados federales tan promocionados por el presidente. Alberto Fernández, recuerdo cuando fue a Santa Fe, dijo que iba a haber, lo acabo de recopilar, más juzgados federales y había prometido más fuerzas. No llegaron más fuerzas, sino que tampoco... Eso será parte de lo que el presidente dice, bueno, eso llegará con el día 100. Mira, Rosario tiene 2 juzgados federales que son los mismos que había hace 50 años. ¿Cuánto? 2.
Rosario, que hace 50 años que hace 50 convive con esos años, dos. que ahora convivimos con narcotráfico, con trata de personas, con armas, es decir, me refiero a delitos federales. Y vos nombrabas muy bien, las bandas narcotraficantes de Santa Fe, las nombramos, son infinitas, se pusieron adentro de la cárcel solo por delitos provinciales, por delitos, entre comillas, menores comparados con el narcotráfico. Después que los monos estaban en la cárcel provincial, la justicia federal se enteró que eran narcotraficantes. Estuvo Bernio, y esto es una de las imágenes del día. ¿En dónde fue esto? ¿En San Nicolás o en Rosario? Que es el dato que no tengo, porque esto fue Rosario, porque la banda era de San Nicolás. ¿Y qué fue? Bernie a Rosario como diciendo, Frederick no manda fuerza, yo estoy. No sé qué tiene que hacer, porque además es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, por eso digo, debe haber alguna explicación. Es casi kafkiano, ¿no? Sí, y ¿sabés qué me hace acordar? A la interna del gobierno que tenemos en Santa Fe. El ministro de Seguridad dice, no, el delito no está en la calle, lo organizan los presos desde las cárceles. Las cárceles dependen del ministro de Justicia, que están enfrentados en dos boletas distintas, vos lo decías. Perotti y su gente en una boleta, la vicegobernadora y su gente en la otra. Mientras tanto, los ciudadanos, las ciudadanas quedamos de rehenes de esa descoordinación del gobierno. Sí, Quiero seriedad. Porque por otra parte, Clara, Perotti fue el que reconoció ayer que desde que se lanzaron las candidaturas no se habla con la vicegobernadora. ¿A vos te parece? Que por cierto está de licencia, fue aceptada la licencia, pero en cualquiera de los casos la pregunta es quién gobierna, ¿no? Porque la campaña es un tramito. La pregunta es quién gobierna y por qué Perotti está en una boleta. Digo, ¿es testimonial y entonces nos engaña? ¿O es que ya no quiere ser más gobernador? Mira, lo uno y lo otro es igual de grave. En cualquiera de los casos el argumento de Perotti es, yo no puedo ser reelecto, la Constitución lo impide, y usted lo sabe muy bien. El mandato son 6 años, soy candidato suplente. Ah, el de senador, perdón, claro. Con lo cual, me quedan 2 de gobernador, podría luego, eventualmente, estar en la línea de sucesión. También lo pensó Rodolfo Suárez, el dirigente gobernador de Mendoza, que es candidato a senador suplente, lo validó la Corte Suprema de Justicia de la provincia hoy, justamente hoy, sobre el cierre de las campañas, como candidato suplente con el mismo argumento, como no puede ser reelecto y son 6 hacia adelante. Mira, mi reflexión es qué pequeña especulación, qué pequeño horizonte de quien debe gobernarnos con el ejemplo. Y entonces el monotributista, que si se queda sin esa changa no tiene futuro, digo, ¿tan pequeño puede ser el horizonte de un gobernante que quiera estar cubierto por fueros o por un sueldo? No, mirá, yo quiero a la gente que se juega. Lo último, Clara. ¿Usted siente que esta elección va a tener muchas sorpresas y que esas sorpresas van a venir de la mano de la apatía o que la sorpresa va a venir de la mano de un mensaje claro de la ciudadanía que no estamos viendo los analistas, etcétera? Yo percibo en la calle la necesidad de la gente de volver a creer, de tener una esperanza. Digo, se siente cacheteada. Es verdad, los malos ejemplos te tiran abajo, te decepcionan, ay, te da una sensación hasta de soledad, ¿no? De que te soltaron la mano. Pero también sentimos la necesidad de esperanza. Quienes somos más grandes y no tuvimos vida democrática lo valoramos tanto, ¿no? Entonces yo digo, elijamos. Tengamos por delante los derechos, las libertades, elijamos con los cuidados, pero este 12 de septiembre sacar fuerza un ratito y votar bien. Gracias por la deferencia. Gracias, Hasta la Paulina. próxima y suerte. Adelante.